Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de La Edad de los Porqués. Un programa en el que hablamos de cuestiones actuales pero que no son las coyunturales, fuera de la urgencia de todos los días en mate. Igual si también les gusta la urgencia, suscríbanse al canal, que urgencia nos sobra, tenemos una programación bárbara. Mi nombre es Ivana Sherman y ahora sí, empezamos. Desde hace un tiempo vengo pensando en un sentido común de nuestros días acerca de que cada individuo, persona, ciudadano o consumidor es responsable de forma aislada por las falencias que encuentra en su vida y que por otro lado son cada vez más, como si el sistema, modelo económico o la sociedad misma en la que se inscribe no tuvieran nada que ver con esas falencias. Desde tener una jubilación hasta enamorarse, desde envejecer hasta participar de una causa política. Todos los conflictos se particularizan al punto que un gobierno o un dispositivo de redes y plataformas o la democracia misma pareciera que no tienen ninguna influencia en que cada vez más gente se vea imposibilitada de reproducir su propia vida material e incluso espiritual. Todo es pura y exclusivamente tu responsabilidad. Y si bien esa lógica de particularizar la falla social, que en realidad es colectiva, da para hacer unos cuantos programas, y planeo hacerlo si nos da el año, hoy quiero hablar de las retóricas que buscan devolver a las mujeres al hogar como único ámbito de existencia y realización. Partida voy a tomar el libro que acaba de publicar Agustina Paz Frontera y que se llama Demasiado Feminismo y que se ocupa de cualquier otra cosa, pero que hacia el final trae un concepto que yo nunca había escuchado y que después me quedó dando vueltas en la cabeza muchas semanas, que es el concepto de familiarismo, que vendría a ser una priorización de las relaciones familiares por encima de las demás, obviamente para las mujeres. La dedicación a los nuestros, la constitución de un hogar que cobije, la verdad que hasta acá todo bien. Hasta acá todo bien. Hasta acá todo bien. Pero el tema es que hay un intento por volver al familiarismo una política pública. O más bien que el familiarismo y las mujeres cuidando a la familia sean el reemplazo de las políticas públicas que desaparecieron. Es decir, hacer que las mujeres subsidiemos, aún más de lo que ya lo hacemos, las obligaciones que el Estado deja de cumplir en estos modelos neoliberal libertarios en los que vivimos. Ante la retirada del Estado, en el marco de la implementación de estas políticas, es la familia el lugar en el que se privatizan los servicios que dejan de ser públicos. Leo un poco a Agustina. La privatización de los servicios públicos y la reducción de los espacios comunitarios que propone el neoliberalismo recaen en las familias. El Estado liberal descarga las tareas de cuidado en el seno familiar, especialmente las mujeres, y de este modo compensa el déficit en términos de provisión de servicios por parte del Estado. La familia normativa es el mejor sustituto del estado de bienestar. De allí que sus defensores se esfuercen por proteger la institucionalidad y legitimar la feminidad tradicional, que estaría en riesgo por el avance del feminismo y en especial del feminismo queer. Salteo unos párrafos. Cuando el Estado neoliberal o libertario recorta derechos sociales, pensiones, jubilaciones, programas de transferencia o los limita, produce una reforma punitiva del bienestar, que castiga a las culpables de la ruptura familiarista, las mujeres pobres. ¿Qué significa esto? Que el sistema no resiste en términos estructurales la autonomía que habilitó la ola feminista. Que sin ese trabajo subsidiado por las mujeres, el capitalismo neoliberal no aguanta. Esto mismo planteó hace un lustro Nancy Fraser en Capitalismo Caníbal. Que hay una expropiación del trabajo de las mujeres, sin el cual el capitalismo no puede cubrir sus verdaderos costos de producción y que está basada en una asociación binaria en la que el trabajo de reproducción social corresponde a las mujeres y el trabajo de producción económica afuera de la casa corresponde a los hombres. Fraser analiza también otros actores subsidiarios del sistema capitalista que expolia para achicar costos: los pueblos racializados, la naturaleza o los recursos naturales, las tierras públicas, los países del sur global y los sistemas jurídicos de la democracia. Todos insumos que el capitalismo se apropia sin pagar para volver viable una estructura de costos que no lo es. Pero para lo que vamos a desarrollar hoy en este episodio, nos vamos a centrar en la expropiación del trabajo de reproducción, el que hacemos las mujeres en las casas. Leo algunos fragmentos de Capitalismo Caníbal. La explotación transfiere valor al capital bajo la apariencia de un intercambio contractual libre. A cambio del uso de su fuerza de trabajo, los trabajadores reciben salarios. En la expropiación, en cambio, los capitalistas prescinden de esas sutilezas en favor de la confiscación brutal de los activos ajenos por los que pagan poco o nada. La expropiación, por lo tanto, subyace a la explotación y la vuelve rentable.
En esta división social del trabajo basada en el género, quienes desempeñan el trabajo reproductivo esencial quedan subordinadas a quienes reciben salarios a cambio del trabajo que genera plusvalor en la economía oficial, pese a que el primer trabajo, el reproductivo, es la condición de posibilidad y existencia del segundo, el productivo. Dicho en criollo, si la Jabro no te plancha la camisa, no te prepara la vianda y te espera con la casa limpia, vos no vas a estar en condiciones de salir a ganarte el pan para vos y para ella en el mercado. Entonces, volver a las tradwife, a las mujeres tradicionales, ¿es el camino, como nos dijo TikTok? How I love being a woman. Con cada ola feminista, las mujeres fuimos ganando mayor grado de autonomía, desde acceder a la ciudadanía, con el sufragismo, hasta casi sacarnos de encima el peso de que si no armamos una familia estamos incompletas. Ojo que ese peso igual sigue jugando. En China, por ejemplo, llaman mujeres sobrantes a las que llegaron a los 27 años con estudios superiores pero solteras. Porque aún si tenés valor para generar fuera de casa, no sirve de nada si no podés ser expropiada en el interior de tu propio hogar. Las mismas olas feministas contribuyeron a la idea de que aún si constituimos una familia con todas las de la ley, no hay motivos para que tengamos sobre nuestros hombros la carga completa de los cuidados y las tareas domésticas. Que esas tareas tienen que o bien repartirse entre los integrantes del hogar de forma justa o profesionalizarse a través de políticas públicas con el horizonte siempre imposible de que las mujeres tengamos las mismas posibilidades que los hombres de realizarnos como personas en el tiempo que nos toque de vida. Por supuesto, estoy haciendo una generalización sintética y toda esta red de tareas, ocupaciones y trabajos subsidiados está también atravesada por cuestiones de raza, de clase social. Una mujer que puede pagarle a otra para delegarle esas tareas de cuidado va a tener más chances de realizarse afuera del hogar que una que no tiene esos recursos. Volviendo al punto, ¿cómo es que de toda esta deriva feminista hacia una mayor autonomía de las mujeres, sea cada una de ellas feminista o no, llegamos al familiarismo actual? ¿Por qué pasamos a este estado de cosas en el que de nuevo nos quieren convencer de que estamos incompletas si no hicimos una familia o de que somos pésimas madres si además de criar y cuidar queremos desarrollarnos profesionalmente? En lo que se conoció como la edad de oro del capitalismo, integrada por elementos como el fordismo, el estado de bienestar o por ejemplo en nuestro país sus variantes peronista o desarrollista, hubo un cambio en la concepción de la familia que por escasas décadas se vinculó al consumo masivo, la protección social, el Estado cumpliendo una cantidad de funciones que garantizaban que el capital tuviera una fuerza de trabajo saludable y educada, en términos de Nancy Fraser, que de todas formas señala que esto pudo lograrse en los países centrales gracias a la explotación de la periferia y la transferencia de recursos también expropiados desde el sur hacia el norte global. Pero en nuestros días, cuando pasaron más de 50 años del final de ese ciclo, ya no nos queda claro si el capital siquiera necesita esa masa de trabajadores saludables y educada. O si necesita trabajadores en general, pareciera que no. Lo que sí queda en claro con la actual hegemonía mundial de la derecha neoliberal libertaria es que el Estado ya no va a hacerse cargo de garantizar una clase trabajadora con esas características. Si alguien va a garantizar que alguna rueda de la fuerza de trabajo siga funcionando, esas serán las mujeres. Y para eso es necesario que vuelvan a cumplir sin cuestionamientos las tareas de reproducción y cuidado. Para eso, esta ola neoliberal libertaria se vale del discurso antifeminista como estandarte, con teorías insólitas sobre la baja de natalidad, conspiraciones sobre la cultura woke, relativización de todas las denuncias, discursos ficticios sobre que el feminismo es el odio a los hombres y negación de la violencia estructural hacia las feminidades. El discurso antijusticia social y el discurso antifeminista quedan convenientemente empatados, y eso es precisamente por la relación intrínseca entre el feminismo y la justicia social. No se puede destruir a uno sin deslegitimar al otro. La justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! De ahí la desesperación sistemática por devolvernos adentro, a la casa, al cuidado, al trabajo sin salario. Para eso, desde hace tiempo, los militantes del familiarismo se valen de discursos de resentimiento hacia las mujeres que lograron emanciparse del deber ser del hogar. Discursos que pregnan sobre todo en ciertos grupos de varones que los enarbolan con violencia, muy especialmente aquellos que no lograron constituir una familia y sin embargo dedican su vida a señalar a las mujeres que eligieron no hacerlo. Que esté atomizada, sola. No haya familia. Que no haya familia. Entonces meto ahí feminismo, ideología de género, le hago creer a los pobres pibitos de que en realidad son mujeres encerradas en el cuerpo de un pibe que tiene un pene y que se lo ve y que quiere que se lo corten. Empiezo a destruir el núcleo familiar y después necesito otra cosa. Che, tampoco te reproduzcas. Y ahí te vienen las políticas de los pañuelos verdes que han sido auspiciadas por este tipo de fundaciones. La real diversidad es hombre y mujer. Revivió también en todo el espectro ideológico, y no solo en las derechas neoliberal libertarias, la consigna originaria del fascismo de Dios,
Patria y Familia, acompañada obviamente por las plataformas digitales que le dan lugar a fenómenos increíbles, como cuando vemos mujeres disfrazadas de tradwives que quieren convencer a otras mujeres de un modelo de feminidad que se desarrolla por fuera del mercado laboral. Les dicen sean como yo, abandonen el trabajo, críen hijos, pese a que en ese exacto hacer discursivo del TikTok de tradwife están efectivamente trabajando fuera de la crianza y obviamente ganando dinero, la independencia económica y todos los beneficios de la explotación por fuera de la expropiación. Si esas otras mujeres que leen y reciben esos TikTok hicieran caso a esa propuesta, su independencia económica se vería completamente cercenada. Leo un poco más a Agustina Paz Frontera. Los discursos antifeministas y pro familia sirven de pegamento simbólico. El familiarismo es un tipo de política que pone en el centro a la familia tradicional como fundamento de la sociedad y subsume los derechos reproductivos individuales a la demanda normativa de reproducción de la nación. Es aquí donde el discurso antifeminista converge con un discurso natalista, nacionalista y antimigratorio. Bueno, la gestión de Milei tiene bingo. Sigo. El proyecto de Estado liberal libertario produce así una privatización de lo público o una restauración de aquello que el género habría roto. Con los avances de las derechas radicales, aquello que se había vuelto público gracias a la demanda popular y a gobiernos que actúan con un sentido democrático, como la reproducción social y la sexualidad, vuelve al ámbito privado. El objetivo entonces parece ser impulsar un familiarismo en el que las mujeres se retrotraigan del espacio público y vuelvan exclusivamente a la reproducción de la vida material en el hogar para garantizar con ella la producción económica fuera de él. Se genera así una suerte de individuación de los roles del Estado, pasar de lo social o colectivo a lo individual, personal y privado. El motivo por el que la mayor parte de las adhesiones a este familiarismo a través del desprecio o la minimización de las conquistas de género son masculinas es que los que no tienen en juego su autonomía son precisamente los hombres. Para quienes está todo en juego con estos discursos y esta propuesta de vuelta al hogar es para nosotras. De hecho, en un libro que leí hace 1.000.000 de años, Brujas, de Mona Ayolet, ella se pregunta si para quienes ejercían la casa de brujas, el diablo no era precisamente la autonomía. E incluso, en su análisis de las quemas de brujas a lo largo de la historia, da cuenta del mismo fenómeno de expropiación del que venimos hablando. Sobre la bruja que abandona el hogar de noche, volando en su escoba, dice Mona Ayolet: al darse a sí misma esa autonomía, y entonces sustraerse de aquel que ejerce su propia libertad gracias a la dominación que ejerce sobre ella, le sustrae una parte de su poder. Ese vuelo es un robo. La autonomía, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer hoy el chantaje de la revancha, no significa la ausencia de lazos, sino la posibilidad de anudar vínculos que respeten nuestra integridad, nuestro libre arbitrio, que favorezcan nuestro despliegue en plenitud en lugar de ponerle obstáculos, y eso cualquiera sea nuestro modo de vida, solos o en pareja, con o sin hijos. Podríamos creer que estamos a 1000 leguas de un universo tan reaccionario y sin embargo, en el seno de la familia heteropatriarcal, las necesidades de una mujer siempre deben diluirse frente a las necesidades de su compañero e hijos. O sea, digamos, familiarismo. La historia sobre nosotras es siempre la misma. Cada avance en nuestra autonomía es considerado un atentado contra la reproducción del sistema. Y algo de razón hay. Si la familia nuclear es la garantía de que la rueda siga funcionando, la posibilidad de una vida en la que esa familia sea una elección y no una imposición pone en riesgo toda la estructura. Motivo por el cual vale hacerse la pregunta sobre si nuestra labor es tan importante en esos términos, ¿por qué se le retasea sistemáticamente el sostén material a las tareas de reproducción que hacen las mujeres desde los inicios del capitalismo? Quienes sostienen que el sistema entero entra en riesgo cuando alcanzamos algún grado de emancipación son paradójicamente los mismos que minimizan la lucha feminista porque la consideran cosmética. Para terapia, amigos. Una breve interrupción para contarles que este medio se sustenta con los aportes de su audiencia. Si en nuestra programación habitual o en estos especiales encuentran algo que sienten que es único, distinto, que les aporta o que los hace sentir acompañados, es fundamental que hagan una suscripción mensual en nuestra web, somosmate.ar, esa es la dirección para el buscador, para que podamos también, en términos de producción editorial, garantizar nuestra autonomía. Este programa, por si hace falta aclarar, no tuvo la intervención de ninguna inteligencia artificial para los conceptos o la redacción. Es 100% cerebro, para cumplir con nuestro compromiso de hacer un canal de humanos para humanos. Seguimos.
Con este programa no intento hacer ningún planteo antipareja, anti-hijos, anti-amor o anti-hombres en absoluto. Si son lo más lindo que hizo el Barba. Pero sí explicitar que las lógicas familiaristas que vuelven a predominar en los discursos sociales tienen que ver precisamente con volver a diluir nuestra individualidad en la idea de familia, justo cuando, al menos unas cuantas, muchísimas, habíamos logrado algo de esa autonomía. Ese afán de limitarnos la autonomía, para mí, en una sociedad democrática de iguales, no tiene ninguna justificación. No sé, para ustedes, y si quieren, lo comentan. Bueno, tampoco es una sociedad tan de iguales, porque cada vez que vemos un TikTok de una tradwife o una ilustración de la familia ideal, se trata de una mujer joven, rubia, occidental. Julieta Masachese, en el prólogo de Generar parentesco, no población, por un lado señala que lo que venimos diciendo, que cuando hay crisis del Estado, lo que se recarga es la familia, es decir, el trabajo doméstico de las mujeres. Pero también marca algo muy importante, que la idea siempre fue que nacieran algunos tipos de bebés y no otros. O sea, digamos, racismo puro y duro. Ahí entran las teorías del reemplazo, las quejas sobre las mujeres occidentales que no quieren tener hijos y el reclamo de que nos comportemos como las mujeres de sociedades que no tuvieron revoluciones feministas como las nuestras. A la vez que, en la misma pirueta retórica, nos reclaman que vayamos nosotras mismas a liberar a esas mujeres de cuanto yugo cae sobre ellas. La búsqueda es en realidad que las que precisamente porque partimos de una situación más privilegiada pudimos lograr mayor autonomía, nos encerremos de vuelta en casa y no que liberemos a esas otras mujeres. No que esa mayor autonomía pueda expandirse a quienes nacieron con menos privilegios como se propuso efectivamente en la última ola, al menos aquí en la Argentina. Un poco un correctivo, otro poco una especie de lógica supremacista que busca evitar que los blancos se extingan. En la presentación del mismo libro, Adele Clark habla de ajustes poblacionales calibrados que se inscriben incluso a través de la coerción en el cuerpo de las mujeres y agrega, la pregunta por quiénes, qué mujeres y qué madres logran poseer y controlar sus cuerpos y sus hijos es una cuestión que estaba y sigue estando determinada por la clase y la raza. Así es como en los últimos años pasamos, al menos en Argentina, del discurso de se embarazan por un plan, que recaía acusatoriamente sobre las mujeres de clases populares que recibían la asignación por hijo y que el conservadurismo prefería que no se reproduzcan, a la demanda por aumentar la tasa de natalidad a toda costa para que no se extinga lo argentino. Lo que sí sabemos al momento es que a quienes más les cuesta insertarse en el mercado laboral sigue siendo a las mujeres jóvenes. Aún con la autonomía ganada, ese desfase sigue existiendo. Y en la misma medida que en todos los sectores sociales las mujeres se volcaron hacia el mundo exterior, siguen cargando también con las tareas del orden de lo privado, pese a que, obviamente, las más privilegiadas, como decíamos antes, muchas veces pueden descargarlas en otras mujeres que hacen las tareas domésticas o de cuidado por ellas. Estas teorías, desarrolladas para deslegitimar las reivindicaciones que efectivamente cambiaron la vida de muchas personas, niegan que durante la última ola feminista, cuya espuma todavía habita en muchas de nosotras, efectivamente se limitó esa expropiación del trabajo de las mujeres, que se volcaron definitivamente hacia la explotación, hacia la producción de valor afuera de la casa a cambio de un salario. Siempre en desventaja, siempre con salarios menores, con trabajos más informalizados y siempre con la sobrecarga de las tareas de cuidado dentro de la casa respecto a lo que hacen sus parejas, eso en el mejor de los casos de que continúen sus parejas allí en el hogar. Lo que sí es seguro es que en términos generales la maternidad y la familia dejaron de ser el único camino posible para transformarse en una elección, que en caso de ser abrazada, también el feminismo brega para que tenga el mayor grado posible de realización y recursos. Contra todos estos avances es que aparece con tanta fuerza la retórica familiarista, que, lo decimos una vez más, la única autonomía que pone en juego es la de las mujeres.